Muy bien. Oye, qué ilusión y qué energía tener gente de tantos sitios. Y bueno, un placer pasar con vosotros este ratito. Si os parece, vamos a ir arrancando. Y como os digo, cualquier cosa, inquietud, duda que queráis, el chat está completamente abierto. Yo no os puedo ver, pero en cualquier momento que necesitáis, pues escribís en el chat y el equipo del Instituto de Inteligencia Artificial pues me irá pasando todas las preguntas, ¿vale? Bueno, listos entonces, ¿no? Arrancamos. Lo primero me presento para que me conozcáis un poquito mejor, ¿vale? Mi nombre es Ruth Falquina y soy CEO y cofundadora de Estado Latente, que es una agencia de tecnocreatividad. ¿Y esto qué es? Pues básicamente solucionamos problemas de negocio con ideas que tienen un alto componente tecnológico. Siempre hemos estado relacionados con la tecnología y bueno, a pesar de mi aparente juventud, que sé que lo veis todos por aquí, por la pantalla, pues llevo más de 25 años en la industria de las ideas y he trabajado pues para todas las marcas del mundo, desde Apple, McDonald's, Absolute, Netflix, bueno, y mi campo de doctorado es sobre el impacto que tiene la inteligencia artificial en la construcción de marcas, ¿no? Además, ya veréis que durante un poco toda la sesión y me podéis preguntar, tengo como un anclaje muy científico, ¿vale? Colaboro también con proyectos de la Unión Europea con otros investigadores como yo en alfabetización algorítmica. Básicamente queremos medir cuál es el estado de alfabetización algorítmica de España, ¿vale? Para luego aplicar políticas en públicos vulnerables, tanto en infancia como en tercera edad. Hay un proyecto precioso que se llama Algorit y ya veréis que las referencias muchas veces que pongo tanto en sesiones como en formaciones, pues siempre son desde el lado científico, que me apasiona leer todo tipo de ciencia, ¿no? También soy cofundadora de Spain AI en Cádiz, que esto es una organización sin ánimo de lucro que pretendemos democratizar el uso de la inteligencia artificial, ¿vale? Y embajadora de Mujeres Tech, para dar visibilidad a las mujeres en el ámbito de la tecnología. Y bueno, llevamos ya más o menos como 6 7 años trabajando en la inteligencia artificial y fuimos beta testers de OpenAI cuando lanzó su primer sistema. Como me encanta dar formación, divulgación y todo, pues he participado en charlas y ponencias y de todo, desde charlas TED a... Soy directora del programa de inteligencia artificial para marketeros e inteligencia artificial para producción audiovisual. Y como llevo un montón de años, pues tengo también mi buen porrón de premios, pues desde Cannes, WINA, y este año me ha nombrado la revista Forbes como los 100 más creativos en los negocios. Que si tienes que salir en una revista, pues oye, mejor en Forbes que en Cosmopolitan, ¿no? Y bueno, diréis, bueno, ¿y por qué me ha contado esta introducción así? Como vamos a hablar un poquito de narrativas, de marca y de cómo aplicar todo este ecosistema de marketing tech al branding, yo os he traído mi avatar, que ella se va a presentar y ahora me decís si se presenta mejor ella o yo, ¿vale? Se admiten comentarios. Hello everyone, I am Ruth Falquina, a curious, passionate and entrepreneurial professional. And my three superpowers are creativity, innovation and digital transformation. I am co-founder and CEO of Estado Latente, a techno-creativity agency, co-founder of Spain AI, a non-profit organization, top 100 creative in business by Forbes, and PhD about the impact of AI on branding. Human. Are you ready to explore and live the new era of augmented creativity? Welcome, bienvenue, willkommen, bienvenidos, irashaimase. Bueno, como veis, mi avatar tiene la facilidad de hablar un montón de idiomas e ir por ahí, por el mundo, adaptando los contenidos al mensaje. Y un poco como introducción os quería comentar esta frase. Yo, como habéis visto, soy bastante tecnóloga, techie, friki o como me queráis llamar, que me va todo bien. Y Arthur C. Clarke es un escritor de ciencia ficción de 2001, Odisea del Espacio, que decía que toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y yo creo que estamos un poco en este momento mágico. Y es que veréis que esta imagen, ¿vale? Que veis aquí a la izquierda, es del año 2021, que parece que hace 20 siglos, pero es la primera imagen que nosotros co-creamos con inteligencia artificial cuando hicimos beta testes de OpenAI. Y como veis, es un sofá hecho de nubes de azúcar. Por primera vez nos dimos cuenta de que este proceso de co-creación con herramientas de automatización iba a transformar para siempre nuestro proceso creativo e iba a transformar la manera en que teníamos de crear historias para marcas, ¿vale? Que creo que es de las cosas más interesantes que podemos estar viviendo ahora, ¿no? Cómo podemos crear historias que tengan un significado a través de la inteligencia artificial. Y desde este momento, ¿no? Hasta esto, que esto es un LoRa, ¿vale?
Ha pasado pues prácticamente 4 o 5 años, ¿no? Y esto ha supuesto una transformación en la manera en la que tenemos de crear contenidos, en donde una marca esté presente, en donde tengamos un product placement y en donde realmente podamos tener activos creativos y estratégicos, ha supuesto un cambio totalmente radical, ¿no? Ahora, de manera muy sencilla, la capacidad de cómputo cada vez es menos compleja y simplemente con un dataset en el que nos pueda identificar tanto los productos como como un propio personaje, podemos crear contenido súper adaptado, por ejemplo, en este caso, pues para IDIN, para su gama de derma, pero podríamos hacer esa extrapolación tanto a derma, a cabello, ¿no? Que es la división que trabajamos nosotros, o cualquier otra de las divisiones que tiene una marca como ISDIN, ¿no? Entonces, sí que ha supuesto esto, la creación de estos LoRa's y el cambio de producción de contenidos a bajo coste, manteniendo la creatividad y siempre, por supuesto, con un punto de vista creativo y meramente humano, ha supuesto para mí una gran transformación en cómo conectamos con las audiencias, ¿no? Y con nuestros públicos. Y es que estamos en una nueva era de iBranding. ¿Y esto por qué es un cambio de paradigma? Porque realmente lo que nos permite la inteligencia artificial es ser relevantes para nuestra audiencia. Es decir, el concepto de relevancia es que somos capaces de hablar en el momento adecuado y los temas adecuados a nuestro público. Y esto nos lo permite una producción muchísimo más segmentada y más adecuada a nuestros públicos, ¿no? Si vemos este cambio de paradigma desde la industria del marketing, vemos cómo estamos en una era de data-driven marketing. Y es que por primera vez los datos realmente forman parte de la conversación, que como sabéis, para poder entrenar desde un simple GPT o cualquier modelo, como os decía, de LoRa, lo que necesitamos son datos de ese cliente, de esa marca, de ese anunciante, que nos permita, por un lado, hacer la sintografía, cómo trasladamos todo el brand book de una marca de manera que entiendan esos códigos cualquier modelo de inteligencia artificial, pero al mismo tiempo cómo somos capaces de trasladar el estilo, el visual, la estética, lo que es pues toda la parte de dirección creativa, ¿no? Y por otro lado también decimos que es un cambio de paradigma porque históricamente la publicidad ha estado en la industria de la persuasión, ¿no? Desde aquellos tiempos de Mad Men en los que lo que hacíamos los publicistas, los creativos, ¿no? Y los marketingianos era generar persuasión, ¿no? Para incentivar consumo. Ahora la publicidad ha dejado de estar en esa parte más persuasiva y estamos en la industria del entretenimiento, ¿no? Y lo que nos permite toda esta co-creación y este branding es contar historias, ¿no? Que al final, yo siempre diría, basadas en un propósito real, consiguen movilizar una audiencia, ¿no? Eso es de las cosas, permitirme, más bonitas que estamos viviendo ahora mismo con el auge de la inteligencia artificial y de la co-creación, ¿no? Y os voy a hacer una pregunta, a ver qué pensáis, que os vea en el chat. ¿Pueden todas las marcas utilizar inteligencia artificial? ¿Qué pensáis? A ver que os vea por ahí, que no veo el chat. ¿Qué creéis? ¿Pueden todas las marcas utilizar inteligencia artificial? Os dejo un segundito para que lo penséis. A ver, ¿qué decís por aquí? Sí, Tomás dice que sí. ¿Alguien más? Sí, sí, ¿por qué no? Sí, perfecto, muy bien. Esta pregunta, sí. Esta pregunta la llevo haciendo como durante los últimos 6 años y la verdad que la respuesta ha cambiado. Habrá que ver para qué. Muy bien. La respuesta ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo, ¿no? Yo os diría que rotundamente sí, ¿vale? ¿Todas las marcas pueden utilizar inteligencia artificial? Sí, rotundamente sí, pero no todas se encuentran en el mismo punto de partida, ni necesitan el mismo tipo de acción, ni todas tienen el mismo brief. Lo primero que tendremos que revisar, y yo siempre digo que con un buen brief hay un buen delivery, es cuál es el objetivo de utilizar inteligencia artificial. ¿Necesitas utilizar esta tecnología? O puede que no, ¿vale? Depende del concepto que tengas de innovación. Si quieres hacer algo que sea disruptivo para ti, disruptivo para el entorno, disruptivo para la industria, un poco en qué fase estás. Luego, qué tipos de datos tienes, ¿vale? Si tienes datos numéricos, datos lingüísticos, si están estructurados, no estructurados, ¿qué vas a hacer con esos datos y cuál es el objeto, ¿no? de este reto que tienes a nivel de comunicación? ¿Quieres modernizar la marca? ¿Quieres llegar a un nuevo público? ¿Quieres crear una experiencia que sea relevante para un lanzamiento? O sea, tienes que un poco seguir un decálogo, ¿no? Y hacerte las preguntas relevantes, porque al final el uso de la inteligencia artificial no es algo ejecucional, sino que es algo estratégico, ¿vale? Preguntarnos el por qué y para qué, porque muchas veces
las marcas tienen que hacerse esas preguntas antes de empezar los proyectos, ¿vale? Veréis que se pueden hacer todo tipo de proyectos co-creados con inteligencia artificial. Y aquí solo os pongo algunos de los ejemplos, ¿no? Y atrás ponían, pues, por ejemplo, hemos hecho un montón de cosas pues, para SDIM, para DAM, para Amnistía Internacional, para Repsol, para Moeve, para millones de clientes, ¿vale? Y se pueden hacer todo tipo de proyectos, desde proyectos de packaging, proyectos de co-creación de contenidos, proyectos estratégicos, proyectos de storytelling. Lo que vamos a contar hoy es un caso de marketing tech utilizando dos tecnologías, ¿vale? Que muchas veces cuando pensamos en la inteligencia artificial lo pensamos de manera vertical, es decir, que todo lo que hagamos tiene que ser un end-to-end con inteligencia artificial, pero a nosotros lo que nos parece interesante es también integrarlo con otras tecnologías. Nosotros hemos trabajado muchísimo con realidad virtual, hicimos la primera campaña de realidad virtual que se hizo en Centroamérica con la Autoridad de Turismo de Panamá y nos parecía muy interesante cuando tuvimos el brief de Barahonda poder combinar estas dos tecnologías para al final cumplir con los objetivos de marketing, de comunicación y de medios que teníamos para este cliente, ¿no? Y bueno, ya pasada la introducción, quería entrar un poquito más en el caso específico de cómo hemos hecho esta acción, ¿vale? A la pregunta de si pueden todas las marcas utilizar inteligencia artificial, hay sectores, ya os digo, que parecen como que mucho más relacionados con la inteligencia artificial o que tienen más sentido. Por ejemplo, nosotros para Minsight y para Indra, pues que venden tecnología como servicio, tiene como súper sentido que cuando hemos hecho el brand book y el reposicionamiento de estas marcas, pues utilizar inteligencia artificial como core de la experiencia, porque ya en el posicionamiento venden technology as a service. Pero hay sectores que aparentemente o que son más tradicionales o que históricamente no tienen esta correlación con la tecnología o que son sectores menos empíricos o que trabajan menos la innovación, en donde puede parecer que la tecnología o la inteligencia artificial no tiene cabida. Pero yo os diría que simplemente son etapas de adopción y la inteligencia artificial ha tenido mayor penetración pues, en seguros, en banca, primero ha ido por ahí y luego ha ido calando en todos los sectores. Y yo diría que hoy en día no hay ninguna industria que vaya a tener una fase de conceptualización que no vaya, con la que no se pueda utilizar inteligencia artificial, ¿no? En este caso, Barahonda, por si no lo sabéis, que lo ponía en la introducción, pero bueno, Barahonda es una bodega de Yecla, y ya veremos cómo es súper importante este origen y el porqué de Yecla, porque ya sabéis que la propia industria del vino, el origen es un atributo, ¿vale? Del producto y de la propia venta del vino, ¿no? Y hemos llamado a este caso, ¿no? El alma de Barahonda cuando el vino habla con voz propia, ¿vale? Y ahora veréis por qué habla con voz propia el vino. Primero que sepáis que es una acción que ha tenido muchísima repercusión, ¿vale? Ha sido una acción muy pionera dentro del sector vinícola y surge un poco como objetivo para celebrar el centenario, ¿vale? ¿Cómo podemos crear o podemos ser capaces de acercar toda esa parte tecnológica y todos los valores de modernidad, de accesibilidad, de conectar con nuevas generaciones que trae una tecnología para algo tan anclado en la tierra y tan tradicional y con tanto heritage como es el vino, ¿no? El mezclar esos dos mundos nos parecía como fascinante, ¿no? Y cómo contribuía a toda la parte más de cultura y más del propio suelo, y ya veréis que la experiencia, el suelo de la Monastrell, si no lo sabéis, ahora os lo cuento yo, la importancia que tiene para la uva, cómo podemos llevar toda esa cultura, ¿no? Y ese amor por el vino que tienen en Barahonda a esta experiencia, ¿no? Para que la gente pues, pudiera sentir la marca, ¿no? Que es importante entender cómo surge esta bodega, porque a partir de ahí vamos a entender cómo se ha co-creado toda la acción, ¿no? Primero que es la bodega surge del sueño de Antonio Candela, ¿vale? Antonio Candela surge hace casi un siglo y representa un orgullo vinícola en Yecla. Yecla tiene una importancia fundamental dentro de toda la experiencia, veréis tanto en escenografías como por el propio reposicionamiento, ¿vale? Que ha tenido la bodega alrededor del origen, ¿vale? Es muy importante las raíces y cómo las raíces son un símbolo tanto para su conexión con la tierra como la propia uva, ¿vale? La monastrell. La monastrell es una uva muy especial que además se da en este suelo, que como veis es un suelo que tiene unas características muy específicas. Y para nosotros era fundamental conocer, por eso os decía todo el tema del data driven. La investigación fue
espectacular. O sea, el suelo, tipo de hoja, el entorno, los litros de agua que consumía, la denominación de origen que tiene la bodega, que no es solo por el tipo de uva, sino por el proceso incluso que utilizan para la recolección de esa uva, ¿no? Es fundamental que cuando co-creemos con inteligencia artificial sintamos absolutamente todos los parámetros que tiene el producto y que tienen las marcas para las que trabajamos, ¿vale? Entonces, en este escenario hay que celebrar un centenario, 100 años de la propia bodega, y planteamos un desafío, ¿vale? Cómo reinventar el enoturismo desde la emoción y la innovación. Y como os decía, para nosotros esa parte emocional tiene tanto peso como la parte tecnológica. Y ya veréis ahora por qué, ¿no? Y por qué se ha hecho la creatividad así y por qué se ha utilizado inteligencia artificial. Nuestro objetivo, ¿vale? Principal era crear una experiencia innovadora para el centenario de la bodega, para que los visitantes vivan el ciclo de la uva monastrell. Tú normalmente cuando llegas a una bodega, no sé si sois muy fanáticos o no del vino, tú lo que ves es lo que hay en ese momento en el campo. Puede que estés en época de vendimia, puede que estés en época de poda, puede que estés, que sea invierno, primavera, verano, pero no vives todo el ciclo de la uva. Y el ciclo de la uva es desde que está la poda hasta que luego se vendimia, cuando pasa luego toda la parte de la vendimia y de cómo se elaboran los litros, el embotellamiento, el disfrute. O sea, tiene muchos ciclos de la uva que nos parecía muy interesante que cuando tú llegaras, pudieras vivirlos. Pero además teníamos que tener en cuenta en qué momento el espectador iba a vivir esta experiencia, porque era o sea, después empezaba una cata, ¿vale? Entonces es muy importante también para poder crear el storytelling saber cuándo el visitante va a vivir esta experiencia. Nuestra idea es que fuera inmersiva, es decir, que tú te sintieras en la piel del proceso. Y por eso ya veréis que la propia persona, ¿vale? Cuando tú te pones las gafas, las Meta Q3, tú estás en la propia cepa, ¿vale? Estás en el propio campo y las interacciones que tienes con la uva y las interacciones que tienes con la propia experiencia, pues van desde recolectar, brindar, o sea, todo el storytelling y todo lo que pasa está muy en la línea de que pudieras sentir qué significa ese proceso de viticultura y vinificación, ¿vale? Desde la tecnología, pero desde las raíces. Por lo tanto, nuestro objetivo era crear esta experiencia innovadora y mezclando estas dos tecnologías. Importante la realidad virtual, porque la realidad virtual te da este espectro que te metes en un entorno 360 y puedes sentir y podemos pasar escenarios y podemos también al final tener una experiencia de usuario que sea maravillosa, pero veréis que la inteligencia artificial ha sido clave y la voz ha sido clave. De hecho, lo que hace que la piel se erice dentro de esta experiencia no es solamente la parte visual, sino la parte sonora y ahora os contamos por qué. ¿Vale? Como os decía, experiencia inmersiva y la parte de la piel. Importante, como os decía, queríamos ir mucho más allá de no hacer una cata virtual, sino que la experiencia tú capturara la historia, la pasión y el vínculo con el territorio. Y ahora veréis cómo conecta emocionalmente con el visitante. ¿Por qué? Porque logramos como que el vino hable, ¿vale? Y lo haga con voz propia a través de la voz de su fundador, ¿no? Y ahora lo veremos. ¿Qué significa una experiencia inmersiva? ¿Vale? ¿Cómo lo entendemos? Hemos sido capaces de hacer esta narrativa envolvente, co-creada con inteligencia artificial, desde el storytelling, el audio, el mood board, la investigación, la propuesta de valor, todo nos hemos anclado en diferentes herramientas y en un set tecnológico que va desde la parte de investigación, pues desde Perplexity, Globe Explorer y un GPT entrenado, porque nos convertimos en enólogos en potencia, a por supuesto la investigación del producto, cómo huele, cómo siente, cómo es el etiquetado, a la voz del propio fundador de la bodega, del cual teníamos un VHS, que no sé si os acordáis, ahí, una grabación como de 3 minutos de un discurso que dio hace 200 millones de años y teníamos la voz de ese fundador con la importancia que tiene el acento yeclano, ¿vale? Que ya veréis que no viene ni Level Labs lo que es el yeclano, tuvimos que hackear un poco para tener ese acento. Todo el look and feel, que para nosotros era fundamental, que apoyara el concepto y que destacara en la denominación de origen y los procesos, por eso tiene esa estética, que fuéramos únicos y relevantes a través del relato y que al final, pues el sujeto fuera parte de la experiencia, no espectador. Es decir, tú desde que llegas, te pones las gafas, estás en primer plano y vives toda la experiencia, ¿vale? ¿Cuál es la idea? Nuestra idea es que tú vivas la historia de Barahonda desde dentro, creamos esta experiencia inmersiva con una propuesta en dos niveles, ¿vale? Por un lado, era un viaje sensorial, como os decía, a través del ciclo vital del agua monestrel. Tú llegas a la vid y puedes ver la vid en otoño, en primavera,
la estética es preciosa, los sonidos se van cambiando, las luces, los colores, el sol, el pueblo, es una belleza, ¿vale? A nivel visual, pero yo creo que lo que marca totalmente la diferencia y una cosa que me ha pasado, que ha sido la primera vez que me pasa en los 25 años que llevo de carrera, cuando nosotros presentamos esta acción a los dueños de la bodega, imaginaos el impacto de sentir la voz de tu padre que ha fallecido. Por supuesto, clonamos esta voz con el permiso de los fundadores, conseguimos que tuviera un acento yeclano y cuando ellos vieron por primera vez, cuando oyeron, perdonadme, esa voz y cuando vieron el avatar de su padre, es que lloraron en la reunión. A mí nunca me había pasado y fue súper emocionante. Por eso yo os diría que para nosotros ha sido como una de las acciones que más nos ha conmovido porque tenía el sentimiento y el poder de esta voz, lo que había sido para nosotros y la apuesta que fue poder clonar y poder tocar todos esos matices, entonación, el tipo de grave, el poder conseguir ese acento yeclano, ¿vale? De yecla y luego utilizar a este narrador no solo para la experiencia en español, sino en inglés. Entonces ya es como rizar el rizo que escuchas al fundador de la bodega hablando en inglés en la experiencia en inglés, ¿no? Y te acompaña durante toda la experiencia. O sea, a quien tú estás oyendo desde que te pones las gafas hasta que sales, al fundador de la bodega, ¿vale? Y luego para el aniversario, para los 100 años, hicimos un avatar hiperrealista en el que él te daba la bienvenida a, a la bodega y, bueno, pues que un poco te contaba cómo está viendo la evolución de la bodega a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, esos dos puntos, además de la experiencia VR, conseguían que tuviera esa emocionalidad, ¿no? Es importante también el tema de las raíces, porque ya veréis que es una simbología a nivel de marca que tiene mucho que ver con ellos, porque el propio logotipo son raíces, bueno, el vino sale de la tierra, eso es algo básico, pero es que esta tierra tiene algo muy especial, ¿no? La uva monastrell, como os digo, el tipo de tierra era muy importante y durante toda la experiencia cambiamos y renderizamos todo el mapping y todos los polímeros del suelo 3 y 4 veces para que fuera exactamente el color, la textura, el degradado de la uva monestrel, ¿vale? Porque era importante para que se sintiera que estás como en los viñedos de Yecla, ¿vale? Al final, esta historia centenaria transformada en esta experiencia emocional, tecnológica y sensorial, pues nos permitió hacer un homenaje a la bodega y a través de la voz, ¿vale? Que al final la voz es el elemento más cercano al humano, ¿no? Y que mayor transmite las sensaciones, ¿no? Entonces podíamos sentir a Antonio que nos contaba este viaje, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, cómo se... Además es muy bonito también porque la experiencia se vive dentro de la bodega, ¿no? Que te pongas estas gafas, ¿no? Las Meta Q3, que si tenéis dudas de por qué elegimos las Meta Q3, os puedo contestar luego. Y lo bonito, ¿no? De este contraste de tecnología y tradición, ¿no? Importante que sepáis también que no tiene nada que ver el timeline que tú tienes para una experiencia que sea pura de VR o pura de inteligencia artificial, ¿vale? Y aquí os pongo un poquito cuáles son los procesos, por si alguno tiene inquietud de replicar un proceso de inteligencia artificial con VR, con realidad virtual, porque tenéis que tener muy en cuenta cómo tenéis todos los materiales aprobados y ahí la inteligencia artificial es maravillosa porque podemos conceptualizar los storyboards con cada escena, los sonidos. Entonces, esto te da una ventaja competitiva cuando luego tienes que entrar a la parte de modelado, que básicamente es quien se lleva el grueso de toda la parte de presupuesto. Entonces, si quieres que la acción te salga bien en tiempo y cumplir presupuestos y timings, es muy importante hacer todos estos procesos. Lo primero, la parte de preproducción, cuando tenéis que hacer la investigación de cualquier marca, ¿vale? Investigáis cómo la marca siente, cómo piensa, cómo se comporta, pero además cómo vais a trabajar todos los objetos, la narrativa, el entorno, ¿vale? O sea, esta base de preproducción es súper amplia. Y aquí, como os decía, ahora os enseño alguna herramienta, si no conocéis, que se llama Globe Explorer, para hacer investigación y un poco clusteriza, ¿no? Todos los momentos clusteriza los puntos importantes para investigar y luego, pues, tanto con Perplexity, ChatGPT, NotebookML, bueno, un montón de herramientas de IA para tener esta investigación y que tuviéramos clarísimo, que no se nos escapara absolutamente nada de la UA Monestrell, aparte del brief que te dan los clientes, ¿vale? Después conceptualizamos un storyboard, que ahora veréis que es un poco diferente. Tenemos un storyboard convencional, pero luego este storyboard va por escenas, cómo cambian los colores, cómo aparecen los personajes, qué tipo de interacción
vamos a tener en ese momento, ¿vale? O sea, es un storyboard un poco más complejo y a partir de aquí hacemos una prueba de concepto. Esta prueba de concepto, que es como si dijéramos una de las escenas, es la que el cliente ya da OK, con esa escena, con la voz y la sonorización, entramos al diseño de la interfaz, ¿vale? Tanto UX como UI, que es crucial para hacer que la experiencia sea súper fluida, ¿vale? Luego hacemos la fase de beta testing, tanto en el espacio como no, y luego se ajusta, se va, no se va, versión 1, versión 3, el APK se va actualizando e incluso se puede actualizar en remoto y luego el cliente lo va viendo, ¿vale? Aquí sí que no pusimos, o sea, lo dimos todo, ¿vale? Para el modelado y para el render, porque para nosotros era fundamental que la textura de los personajes y de los objetos, o sea, el pueblo tenía que verse que era el pueblo, podíamos hacer un zoom in y un zoom out, porque Yecla era importante, el suelo tenía que ser el suelo, o sea, los escenarios están muy definidos. Entonces también era importante para nosotros que el 3D fuera creíble y tuviéramos todas las fases, ¿vale? Y luego el testing, ¿vale? Como os decía, las Meta Q3 en 360, que nos permite también pues, tener una experiencia bastante fluida. La experiencia dura casi 5 minutos, ¿vale? 4 minutos y medio, casi 5 minutos, ¿vale? Y tiene bastantes interacciones y bueno, la parte de los escenarios y todo. Em, Importante, mirad, esta que os decía, esto es Globe Explorer, ¿vale? Globe Explorer lo que te hace es taxonomías. Cuando tú normalmente vas a una industria en la que no controlas mucho cuáles son todas las taxonomías importantes y cuáles son los clústeres que tienes que investigar, como primer jumping en esa categoría está muy bien utilizarla porque si veis aquí el lado izquierdo, ya directamente podemos ver cuáles son las taxonomías importantes e interesantes para tener dentro del mundo del vino, ¿vale? Y dentro de precisamente esta categoría. Entonces, sirve muy bien como para hacerte un poco un mapping y a partir de ahí luego empezar a explorar y ver, pues, qué es importante las variedades, qué significa la variedad Cabernet Sauvignon, qué significa el verdejo grape. Bueno, pues al final sirve mucho como para que no se te vaya absolutamente nada del proyecto, ¿vale? Y además es que cada categoría es completamente distinto. Cuando, por ejemplo, trabajas en tecnología o, por ejemplo, pues, en innovación, pues la información que necesitas es completamente diferente, ¿vale? Si viéramos todos los insights que sacamos de esta fase de preproducción, primero, que había un origen, un origen familiar que era súper importante, ¿vale? Era una bodega familiar. La uva era otro de los elementos que teníamos que mantener. Las raíces como concepto, ¿vale? Era no solo el anclaje a nivel conceptual y estratégico, sino en todos los activos creativos. Y luego el paso del tiempo, ¿vale? Veíamos cómo esto un poco para hacer la plataforma estratégica y luego creativa, para nosotros eran como nuestras vertientes en los que apalancarnos, ¿vale? Y esto luego se ve plasmado en la creatividad. ¿Cómo? Es importante en toda la creatividad la uva menestral, cómo las raíces aparecen, de hecho son el principio y el final de toda la experiencia, y cómo a través de la vid vamos a ver el paso del tiempo. O sea que toda la parte de investigación de activos estratégicos se ve reflejado luego en el concepto creativo. Y aquí veis un poco cuál fue el concepto creativo que presentamos, que encantó al cliente desde el primer momento. Nosotros veíamos que esta experiencia como un ciclo de la vida, como un viaje en el tiempo. Nos gustaba que el usuario, ¿no?, estuviera en el centro de la vid y que tú pudieras pasar tanto la primavera, el otoño y el invierno y que todo esto fuera cambiando, ¿no?, con diferentes interacciones. Además, era un viaje inmersivo al corazón de Yecla. De hecho, el pueblo aparece muy presente dentro de la experiencia y vemos como cuando se acaba la vendimia, pues hay fuegos artificiales, que es un momento también muy importante para el propio pueblo. Cómo vemos Yecla con su iglesia tan característica, cómo puedes hacer. Tenemos como viajes, como si fuéramos el punto de vista de la cámara dentro de la instalación es como si fuera un dron y puedes ir viendo el pueblo. O sea, para nosotros el concepto creativo responde un poco a todo lo que era importante para la experiencia y para este cliente, ¿no? Y si me permitís, como de manera mucho más poética, nosotros veíamos que Barahonda, ¿no?, con el sufrimiento que lleva, la dedicación que lleva la industria, el cariño que le ponen los dueños y todo el equipo que hay, que son para llevártelos a vivir a casa, todo el equipo de Barahonda. Al final era como la historia de un sueño enraizado en la tierra, ¿no? Para nosotros teníamos que contar la historia de las bodegas Barahonda. Y era importante contar esta historia y que se entendiera como una historia. Por ello hicimos una historia novelada. Y eso es lo primero que presentamos al cliente. Para nosotros era cómo Antonio iba a narrar, como si fuera una historia novelada, las diferentes etapas en las que el usuario iba pasando cuando estaba en la vid, ¿no? Y lo primero que hicimos fue clonar, por supuesto, con el permiso de la familia, clonar la voz, que además, como os digo, fue un reto a nivel creativo y a nivel de la propia tecnología. Lo hicimos con Eleven Labs, ¿vale? Eleven Labs tiene una parte que es la parte de Enterprise,
que te da unas funcionalidades de permitir clonar una voz entera cuando tú tienes derechos, ¿vale? Si veis o si trabajáis con la versión V2 o V3 de Eleven Labs, veréis que Yeclano no aparece en ningún sitio, ¿vale? Pues está en inglés, en español de Latinoamérica, tienes español de España, pero Yeclano no aparece. Y para nosotros era importante que tuviera ese deje y que tuviera esa parte que estuviera tan conectada con la Tierra, ¿no? Entonces, por un lado, hicimos la historia novelada, como pues comienza la historia con el sueño de Antonio Candela, un visionario que vio en las tierras de Yecla un futuro prometedor para el vino, y era como un tono muy épico en donde Antonio narrara lo que pasa en cada parte del proceso de la vid, y al final era un viaje en la Tierra, ¿vale? ¿Y qué hicimos? Que esto fuera el hilo conductor de toda la experiencia. O sea, para nosotros este es el eje vertebral sobre el que contamos toda la historia, ¿vale? ¿Por qué una historia novelada? Pues porque nos aportaba un código propio. Al final, tener al propio Antonio nos permitía ser únicos y experienciales, porque al final también nos permitía trabajar desde esa emocionalidad y lo que supone Yecla con ese tono, acento, y al final tener una emocionalidad que fuera 360, ¿no? Desde que llegas a la propia instalación, el guión, el sonido, los efectos, todo lo co-creamos con inteligencia artificial, ¿vale? Em, con la parte de Eleven Labs y con mucho talento y muchas horas humanas. Y a partir de ahí hicimos esa parte de inspirada pues, en las raíces, en la calidad, en la experiencia, y hicimos que esa voz fuera el nexo y ese guión y esa historia novelada fuera el nexo sobre el que articular toda la parte gráfica y estructural y luego el UX y el UI, ¿vale? Os pongo para que oigáis cómo es la voz de Antonio, ¿vale? Que seguro que ahora tenéis inquietud. ¿Me decís oís? Nuestra historia comienza como el sueño de Antonio Candela, un visionario que vio en las tierras de Yecla un futuro prometedor para el vino. Con pasión y esfuerzo, fundó Bodegas Antonio Candela, sentando las bases de lo que hoy es Barahonda. Nuestra historia comienza como el sueño de Antonio. Bueno, si veis, o sea, Antonio va narrando, esto por supuesto es la voz limpia, ¿vale? Luego teníamos efectos, o sea, cuando te pones las gafas, tú llegas al invierno, hay sonidos de invierno, oyes el hielo resquebrajarse, ahora os pongo las escenas, ¿vale? Por separado. Tenemos los efectos sonoros de lo que se oye en invierno, más la voz narrada, ¿vale? Y luego, lo que os decía para el centenario, hicimos un avatar en el que Antonio cuando llegabas estaba en un MUPI y te presentaba, ¿no? La propia experiencia, ¿no? Y os pongo, me decís si veis. Avatar hiperrealista, que no os he dicho, perdón. Buenas tardes, soy Antonio Candela. A mi mujer y a mí nos encanta ver desde el cielo tanta cara conocida y que estéis aquí después de 100 años de historia. Ha sido un largo y apasionante viaje. El futuro ha llegado y os invitamos a vivir una nueva experiencia. Bienvenidos a vuestra casa. Como os decía, vamos, es tan realista tanto la voz como el avatar pues eso, ¿no? Le tocó el corazoncito a todo el equipo de Barahonda. Esto veis cómo presentamos el mood board, se presentan todas las escenas y luego cómo va a ser la gama cromática, cómo van a ser los escenarios, dónde va a estar emplazada la acción, en qué momento, bueno, pues un poco se presenta un poco mood board y luego ya pasamos a la parte de la experiencia, ¿vale? La idea es que en todo momento el cliente sepa cómo funciona la experiencia de VR, desde las estaciones, qué pasa en invierno, ¿vale? ¿Cuáles son las experiencias? Pues en invierno la poda, el silencio, el inicio del ciclo. En primavera los brotos y la esperanza. En verano la vendimia como fiesta y la tradición. Y en otoño la transformación del fruto del vino. Esto ocurre en un entorno pictórico con una estética que luego culmina cuando la vid florece y al final acaba el logotipo de Barahonda con una cata, ¿vale? Que tú puedes ver, estás en la entrada de la bodega y haces un brindis y ya pasas a la cata, ¿no? Entonces, es importante que cuando haces la parte de VR, pues tú vas viendo tanto el entorno, los sonidos que vamos a tener, cómo va a cambiar la gama cromática, cómo van a estar los viñedos, qué va a pasar y qué interacciones va a tener el usuario, ¿vale? Esto que veis aquí es como si tuviera los guantes hápticos, aparece y así pues vamos presentando, ¿no? O sea, que es un proyecto a nivel de storyboarding que es más complejo que un proyecto al uso, ¿vale? Si veis aquí, mirar la escena, como teníamos la parte de prototipo o de mood boarding, y abajo es como ha quedado, que arrancas con el logo de Barahonda, esa simulación es la manita, le das, pum, se mete la botella dentro de la nieve y ahí es como arranca la experiencia, ¿vale? Pero es importante que siempre antes de que me entréis a renderizar, tengáis todo súper aprobado por cliente para que no se os vayan las horas de renderizado, ¿vale? Importantísimo también, Barahonda
al mismo tiempo que teníamos esta experiencia, ha dotado de significado a lo que significa la propia marca, ¿vale? Y el posicionamiento nuevo que hay para la bodega es de Yecla, de raíz y sin complejos. Yecla, un lugar único en el mundo. Entonces, toda la experiencia está alineada con este nuevo posicionamiento para que tú, tanto en la parte web como en la parte de la experiencia, como en lo que sientes cuando llegues a la bodega, sientas Yecla, sientas las raíces y al final ese carácter, por eso darle voz a una voz yeclana, ¿no? Sentamos que pues, es el origen, eso es un lugar único en el mundo y nos sentimos orgullosos de defender este origen, ¿no? Yo creo que es muy interesante que todo lo que hace la marca, cómo se siente, cómo se oye y cómo se interactúa, responde a dotar de significado a esta marca con este nuevo posicionamiento, ¿no? Y mirad, aquí os voy a poner unos ejemplos. El ideal sería que pudierais ver todos con las gafas, todo, escuchar los sonidos y todo, pero como no se puede ver con el así a través de pantalla 2D, pero mirad, os pongo algunos ejemplos de cómo es, por ejemplo, la primera escena, ¿vale? Para que veáis el nivel de renderizado y cómo es, ¿veis? Tenemos toda la vid, tenemos la bodega, el usuario toca. Entra, por supuesto, esto se suena, está la voz de Antonio, te cuenta la historia novelada, oyes los sonidos, tú le das a la botella entra y ¡pum! Vas directamente a la primera escena, ¿vale? Y ya vas pasando a la primera escena. Luego, para nosotros era importante que todo el ambiente se sintiera como que había cambio de estación. Por ejemplo, ¿veis? Cuando va cambiando aquí la estación, pues siempre tenemos los pájaros, el viento, el suelo, que es como muy, muy específico. La bodega es exactamente la misma bodega, con las banderas que hay en la bodega, ¿vale? O sea, eso fuimos súper fieles a cómo era, a la estructura, tanto de la bodega como de la cartelería, como todo lo que hay, para que fuera lo más verosímil posible. ¿Vale? Tanto en estructura, como en tiempo, como en forma, ¿no? Y por ejemplo, pues aquí veis una vista de dron de cómo aparece la bodega dentro de la experiencia. Al final veis ahí que está el pueblo de Yecla y hacemos un zoom in y un zoom out en donde puedes ver tanto la vid como el pueblo e interactuar con la propia experiencia, ¿no? Tenemos muchas interactuaciones, una de ellas, por ejemplo, a mí de las que más me gustan y me parece más divertida, es poder vendimiar, ¿vale? Tenemos a un montón de personajes dentro de la vendimia que están recogiendo la uva, entonces tú puedes directamente coger 3 o 4 racimos, los llevas a la cesta, mira, Summer para brings the vendimiar harvest, fuera the tan most sencillo, anticipated moment of the year. oyes, With mira, the ¿lo sun veis? as a witness, the collection begins. No two harvests are the same. Each harvest is different. Each year is a new chapter in our history, a history that is written with hands that pick each cluster with care and respect. The harvest at Bueno, Antonio es maravilloso hablando en inglés y bueno, al final tenemos la experiencia, como os decía, luego pasa la parte del vino y luego pasa a las barricas y tenemos como un brindis final, ¿vale? Al final, ¿qué hemos conseguido? Pues primero es ¿qué hemos hecho? Gracias a la inteligencia artificial generativa podemos recrear al fundador de la bodega, que es fundamental, como habéis visto, es la guía emocional de la experiencia, porque él no solo narra la historia, sino que es pues toda la conexión con generaciones y al final es el legado emocional de la marca, ¿no? Entonces, para nosotros era como fundamental tener esa parte de voz porque es como si fuera el esqueleto, ¿no? De toda la experiencia. Al final, pues la experiencia genera esa emocionalidad, pues tenemos mayor número de reservas enoturísticas, mayor visitas, mayor conexión emocional con la marca. Bueno, pues al final, importantísimo, ha habido muchísima repercusión en prensa de manera orgánica e incluso ha servido como modelo para otras instituciones que nos han contactado, que quieren hacer cosas parecidas a nivel de enoturismo. Y para nosotros lo más importante es que consolida Barahonda como un referente en innovación enoturística, ¿no? Y al final te trasladas todos estos valores que queríamos al principio de la experiencia, lo llevas a un proyecto que realmente merece la pena, ¿no? Y lo más interesante para nosotros es la propuesta de valor que aporta esta experiencia, ¿no? Que por un lado rompe con el modelo clásico de enoturismo, ofrece una narrativa inmersiva súper innovadora, un equilibrio entre modernidad y tradición, un vínculo sensorial con la tierra y la cultura y fortalece ese posicionamiento de marca y dota de significado a la transformación que existe en cuanto a la marca, ¿no? Es una experiencia donde el visitante entra en la historia y se convierte parte de ella, ¿no? Y para nosotros es una nueva forma de comunicar el vino desde las raíces y sin complejos, ¿no? Que va como muy unido con lo que os contaba antes, ¿no? Y algo pues tan bonito como que una familia que en un sector que es tan complejo y tan sacrificado, pues sienta cómo ese sacrificio tiene su vuelta, ¿no? O tiene su ROI por la apuesta tan importante que ha hecho la bodega y todo el equipo, ¿no? Que como os digo son maravillosos. Como conclusión,
Creo que hemos llevado el alma de Barahonda al presente y la estamos proyectando hacia el futuro. Y de hecho, toda la estrategia de la marca sigue muy, muy en esa línea. Hay una cosa muy importante cuando tocas marcas, cuando tocas proyectos con tanta tradición, ¿no? Que para nosotros es cómo somos capaces de reinventar las experiencias, pero sin perder su origen, ¿no? Para nosotros es muy importante el origen, los valores, el amor a la tierra, el escuchar a la familia, escuchar a las personas que trabajan ahí dentro, el equipo que ha estado, ¿no? Un poco para poder llevar toda esa experiencia, porque al final nosotros lo que hacemos es que esa experiencia honre al pasado, emocione al presente y al final se convierta en un legado, ¿no? No hay nada más bonito que las acciones que hacemos o que hemos hecho con esta marca, ¿no? Pues tenga ese legado, ¿no? Y ese cambio de rumbo, ¿no? Y que construya en esta maravilla de posicionamiento que es de Yecla, de raíz y sin complejos, ¿no? Y hasta aquí, ahora os voy a contar un poquito cosas como estas aprenderéis a hacer en el curso de inteligencia artificial para marketing, de cómo sacar el máximo a cómo hacer una estrategia de branding para un cliente, cómo hacer la investigación, cómo trabajar en data driven marketing, cómo hacer estrategias de SEO en modelos de inteligencia artificial, cómo hacer flujos agénticos. Bueno, es que una cantidad de contenidos que tenemos actualizados este año y os quería poner un poquito, esta es la quinta edición y os quería poner un poco cuáles son las novedades y un poco el histórico, ¿no? de las ediciones que hemos hecho. Tenéis toda la formación es eminentemente práctica. Yo creo que lo interesante es que tenéis una parte de contenidos que podéis hacer a vuestro ritmo, pero todas las clases que tenéis los martes son workshops. Y además tenemos un proyecto, ¿vale? Con HP, siempre hemos trabajado con DAM, con el Museo Thyssen, con ISDIR, en donde vais a aplicar y trabajar por equipos para ese proyecto. Como veis, hemos formado a cientos de personas, ¿vale? De empresas desde todas las categorías, desde Suavinex a Netflix, a Amazon, o sea, muchísimas empresas, y yo creo que lo que más valora la gente que es parte de este curso es el nivel de profesorado que tenemos. Todas las profesoras y profesores que estamos, tenemos amplia experiencia en el sector. Pues Melanie Calero, que es ahora Chief Data Analysis Officer del Corte Inglés, pero ha estado en Toyota. Con ella vais a aprender todo el tema de modelos predictivos. Nerea Luis, que es, o sea, una referente en mayúscula de inteligencia artificial, como Esther Checa, ¿vale? Toda la parte de marketing. Cristina Aranda, con su libro Vidas Futuras y otra de las personas que más sabe de automatización y de procesamiento del lenguaje natural. Con Anabel vais a ver toda la parte de voz, nuevos elementos de voz y vais a aprender cómo poder hacer toda la parte de voces y segmentación de la marca. Un tema que cada vez preocupa más, que es el tema de ética. Y vais a aprender a hacer un protocolo ético para vuestros proyectos y empresas con Mónica Villas, que vamos a hacer un workshop. Y luego, mira, mi dupla, tanto con Ángel y conmigo, vais a poder hacer campañas reales desde activos estratégicos a activos creativos, ¿vale? Y luego presentaréis un proyecto real. Además, tenemos licencias de FreePic incluidas en el curso. Y mirad, os pongo aquí un poquito para que sepáis cómo arrancamos. O sea, la bienvenida y el brief de HP es maravilloso. Arrancamos el día 6, en donde estas sesiones de brief y haremos la induction y os explicaremos un poco cómo trabajamos. Luego empezáis conmigo con un workshop aplicado a creación de contenidos y campañas, ¿vale? Vamos a ver mano a mano cómo hacer prácticamente historias y cómo co-crear historias con inteligencia artificial para diferentes tipos de marcas. Después entráis en toda la parte un poco para que tengáis todo el aspecto de cómo es una estrategia de Data Driven Marketing. Y aquí tenéis un workshop de 3 horas con Esther, que es una maravilla. Toda la parte de Marketing Intelligence para hacer vuestros propios modelos predictivos con Melanie Calero. Con Nerea Luis, además, tocaréis Notebook ML, Perplexity, aprenderéis a hacer estrategia de marketing con modelos de inteligencia artificial, con modelos con el LLM.
Con Cristina Aranda vais a ver casos de uso de automatización súper específicos y bueno, ha trabajado para gobiernos, para instituciones, para clústeres, vais a ver cosas muy específicas. Como os decía, con Anabel la parte de voces y tocarán múltiples, cómo hacemos el branding sonoro de una marca, por ejemplo. Tendréis la segunda parte de creación de contenidos, tanto vídeo como música, con Ángel. Y luego, por último, tenemos el workshop de ética, ¿no? Que es tan interesante y que tendréis que poner en práctica en el trabajo final, ¿vale? Y luego tenéis una presentación práctica donde tenéis a HP, que tendréis un jurado que os evaluará bajo unos criterios, ¿vale? Entonces, pues nada, hasta aquí la sesión de hoy. Encantada de contestar preguntas. Si queréis, dejo de compartir y miro aquí las preguntas que tengo aquí en el chat. Vale. Proyecto precioso, muchas gracias. Ay, qué bien, pues me alegro mucho. Me alegro muchísimo. A ver, ¿qué más? ¿Nada? ¿No tenéis ninguna? ¿Tenéis alguna pregunta más? Sí. Muchas gracias. Vale, muy interesante. Me alegro muchísimo que os haya gustado y que os sea útil. Y nada, por mi parte encantada de tanto todo el equipo de... ¿Tenéis algún curso el año que viene? Sí, sí, sí. Porque esta es la quinta edición, o sea, normalmente hacemos 2 ediciones al año. Creo que la hicimos, perdonadme que con las fechas, ahora estamos en octubre, siempre solemos hacer marzo y octubre, ¿no? Después, chicas, después me decís, entonces siempre hacemos, todos los años solemos hacer 2, ¿vale? Después nos dirás que ellas utilizaron para hacer la experiencia sensorial. La parte de experiencia sensorial está con UX y UI. Son softwares de mapeado y de 3D. Sí, no hay problema. Si necesitáis saberlos, pues os digo. Y para la parte de... Ah, ¿queréis la URL de Globe Explorer o la habéis encontrado? ¿Queréis la URL de Globe Explorer? ¿Que no funciona ahora? Ah, vale. En este proyecto que nos has contado, que es genial, la IA principalmente que has usado es en preproducción. No, no, no. Hemos usado en preproducción, producción y postproducción. También para la parte de postproducción les hemos usado, pues desde Genai, es que un montón por ejemplo, para los avatares hemos utilizado otro pool tecnológico. Para la parte de storyboarding hemos usado pues desde Midjourney. Y también hemos utilizado ChatGPT y Stable Diffusion, por ejemplo, para la parte de moodboarding. Para la parte de voces y sonidos, tanto audio como y Level Labs, ¿qué más? Para la parte de imágenes es que hemos utilizado todo. Es que a lo mejor hemos utilizado un pool tecnológico de más de 40 herramientas distintas, ¿no? Depende un poco. Y luego, pues producción al uso y renderizado al uso, que no significa que utilicemos IA y no sepamos utilizar programas de 3D o que no sepamos hacer After Effects. O sea, lo interesante es al final que combines todo tu bagaje que tienes de producción con la parte, con la parte nueva o un poco la exponencialidad que te da la inteligencia artificial, ¿no? No sé si he contestado tu pregunta, Reyes. Sí, ok, muchas gracias, perfecto. ¿Qué más por ahí? ¿Por qué decías lo de las cutre gafas? Lo de las cutre gafas. No te entiendo. ¿Qué he dicho de cutre gafas? ¿4 gafas? No, ¿que por qué hemos escogido esas gafas? Ah, vale. No, es que cuando tú haces una experiencia de VR, la puedes hacer con las Apple Pro, que son $3.000. Claro, son $3.000 cada gafa, que son maravillosas, pero las gafas Q3, por ejemplo, nosotros explicamos cuando la primera, de las primeras... No, no, no es Q3, no, 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 es que es Q3, no es Q3, es Q3. Entonces, entendí Q3. No, no, no. Es que ese tipo de gafas, que al final tienen un costo que es bastante interesante, son 320 y tantos euros, lo que te permiten es hacer acciones de marketing que tengan una temporalidad. Pues depende un poco, imaginaros, si tenemos que hacer, aquí más o menos entran 10 personas, ¿vale? Tenemos 10 personas que hacen la experiencia. Entonces, si tenemos que tener unas Apple Pro que son $3.000 cada una, imaginaros lo que os sale, dependiendo del tiempo que queráis tener la experiencia, lo que os sale es solamente el coste de software.
¿vale? De hardware, perdonadme. Entonces, por eso las gafas Q3 nos permiten tener una reproducción que sea súper buena, no se cuelgan, puedes tener buena experiencia, se actualizan súper fáciles a través de un software y nos permite tener una penetración interesante. Era eso, qué gracia me ha hecho Q3. ¿Qué más? Perfecto, vale, muy bien. Nada, de todas maneras, hoy precioso, muchas gracias. Te dan ganas de hacer cosas. Fenomenal. Oye, que mil gracias por el feedback, ¿eh? Si cualquier cosa que tengáis más, yo, a ver, os dejo aquí mi email, ¿vale? Este es mi email, ruth.falquina@estadolante.com. Vale. Este es mi mail, ¿vale? Si me queréis escribir cualquier cosita o tenéis alguna duda y también todo el equipo del Instituto de Inteligencia Artificial, pues les podéis escribir sin problema, ¿vale? Pues muy bien. Oye, que mil gracias a todos y a todas. Os deseo un buen día, ¿vale? Chao.